Después del pasado de Gojo Satoru pasamos a Todo y Mei Mei hablando con Gakuganji, quien dice que los hechiceros de categoría especial salían de toda métrica de lo común, mientras que los de primer grado eran muy superiores a cualquier otro, manteniéndose como pilares del mundo de la hechicería, preguntando a quienes recomendarían para ese ascenso, recomendando a ambos a Maki, Panda, Fushiguro, Nobara e Itadori, por lo que deberían hacer misiones con hechiceros de primer grado para completar este ascenso a semiprimero, donde harían misiones en solitario, incremento de dificultad que ayudaría también con Sukuna para encontrar más dedos, estando muy feliz de que podría hacer misiones con su brother, ya que este era su destino, pero Mei Mei le dice que quienes recomendaban no podían acompañar, así que ninguno de ellos podría, mientras Nobara es seguida por una chica alta llamada Yuko Osawa, que le pregunta por Itadori, mostrándole una foto de 6 meses atrás donde había crecido 15 centímetros y adelgazó por el estrés de Tokio, diciéndole que le gustaba Itadori, pero nunca se animó a pedirle nada más que una foto, y al verlo pensó que era su momento, por lo que llama a Ijichi, a quien le dice que traiga a Fushiguro, ya que conocía mejor a Itadori, preguntándole si le gustaba, pero este dice que no, mientras llega Fushiguro, quien le pregunta si Itadori tenía novia, ya que Yuko sentía esto y aquello, diciéndole que definitivamente no tenía pareja por los pósters que colgaba en su habitación, por lo que Yuko preguntaba por su tipo, siendo estas chicas altas, así que Nobara lo invoca ya que tenía una chance, llegando muy rápido preocupando a Nobara, ya que no le dijo nada de Yuko, quien tuvo un gran cambio, así que podría no reconocerla, pero Itadori la reconoce al instante, recordando cuando Itadori le preguntaron por quién del salón le gustaba, pero este le elige a ella, no por su físico sino por su elegancia y forma de ser, cosas que ni siquiera ella veía en sí misma, despidiéndose en el presente sin pedirle su número ni nada, dándose cuenta de que no le gustaba Itadori, simplemente no quería que encontrara pareja antes que ella, en lo que llega Itadori, que los apresura para ver el hombre lombriz. Pasando Utahime les cuenta a los chicos que había un informante diciendo que era un estudiante de Kioto al haber contactado con los de Tokio, mientras Mekamaru toma una siesta junto a Miwa, mientras Utahime los lleva a un sótano donde estaría Mekamaru controlando sus máquinas por todo Japón, entrando a una habitación vacía, confirmando que él era el sospechoso, quien se reúne con Geto y Maito, a quien curarían por su información por medio de un pacto, pero no podían romper este pacto ya que esto les generaría una catástrofe usando la mutación pasiva, dándole un cuerpo normal, y al haber cumplido con su pacto ahora podría acabar con él, quien invoca muchas máquinas que no son rival para Maito, quien ataca con el Gear Third, permitiéndole escapar rompiendo el piso y sacando su modo absoluto, estando escondido en la cabeza mientras Geto forma una barrera, ya que con informarle a alguien el plan del incidente de Shibuya caería en pedazos, pero antes debía acabar con Maito, de quien tenía información y mucha energía atacando con un ultracañón, con la carga de un año, pero Maito tenía energía suficiente para poder regenerarse y sus ataques no podían golpear directamente en su espíritu, por lo que trata de agarrarlo atacando con 2 años, cañón milagroso, pero Maito ataca con el Gear Third pensando que tenía un arma secreta que podría acabar con él, aunque si se demoraba la armadura colapsaría, teniendo solo 4 oportunidades, disparando una cápsula que no le hace daño, pero entra en su cuerpo y lo peta, permitiéndole darle un ostión al destruir su espíritu, aparentando recuperarse, pero esto era una ilusión, sabiendo que su técnica funcionaba, mientras Geto descubre que tenía mucho poder y técnicas contra Maito, por lo que plantearía realizar algo ahí, atacando con 5 años, el quinteto de misiles guiados que esquiva fácilmente convirtiéndose en distintos animales por el bosque llegando frente suyo, evitando un ataque, ya que no todos sus ataques golpeaban al espíritu y le devuelve los misiles aunque recibe un ostión, pensando que podía derrotarlo y prepara un Giga Drill Breaker, pero Maito usa la expansión de dominio, autoencarnación de la iluminación, invocando muchas manos que lo atrapan, activando la mutación pasiva y agarrando el robot, ya que no lo debía tocar directamente para usarla dentro del dominio, aunque Mekamaru tenía 2 disparos, recordando la era Heian, donde la técnica fue creada para proteger de hechiceros y maldiciones, siendo una técnica solo transmitida dentro de la secta, con buenos fines al proteger de dominios fuertes, usando el dominio simple Shinkageryu que utilizaba Miwa, acabando con Maito, siendo estos dominios incluso capaces de golpear a Gojo, que además al ser generado en el interior también recibía cualquier ataque, yendo tras Geto, contra quien todavía tenía 9 años de energía, pero es atacado por Maito, a quien pensaba que había acabado, e invoca al real Mekamaru para su último dominio, pero Maito saca muchas manos que el mecha debe atacar mientras va siendo acabado, permitiéndole su cuerpo acercarse, viendo a Miwa junto a su robot, preguntándole si lo podría visitar y hablándole de amistades, además que quería conocerlo mejor, revelando que Maito sobrevivió ya que se petó a sí mismo para evitar el golpe y desactivó el dominio para fingir su muerte, además que ya tenían las cortinas a petición, siendo el 31 de octubre del 2018 el fatídico día en el que una barrera gigante se expandió justo en la fiesta de Halloween de Shibuya, encerrando a la multitud mientras los empezaban a absorber, revelando que esta barrera encerraba solo a las personas normales y las ondas de comunicación, además de ser que quienes dentro pidieran la presencia de Gojo Satoru, a quien los no hechiceros no deberían conocer, y al ser una barrera tan extraña era más fácil acabar con el hechicero que con ella, por lo que Gojo iría solo al ser pedido por todos, mientras los equipos de Nanami, Naobito, Mei Mei y Kusakabe estaban distribuidos fuera de la cortina, por si alguien escapaba de Gojo, y aunque dentro de la cortina no estaban atacando a nadie, en el subterráneo habían muchos espíritus de categoría especial, mientras todos los humanos se preguntan por Gojo después de que absorbieran a muchas personas hacia el subterráneo, en lo que entra Gojo a salvar el día, entrando al subterráneo donde había otra barrera, sabiendo que buscaban los culpables, mientras le explican a Itadori que Gojo fue enviado solo, y cambia el plan ya que se había levantado otra barrera similar en la estación, bajando a los rieles donde estaban Yogo, Hanami y Choso, correspondiendo al tiempo con la creación de la barrera de esta estación que no permitía hechiceros, por lo que el responsable se encontraría entre ambas barreras, donde además habían humanos modificados, mientras Mei Mei usa la visión de los cuervos para espiar, pero es descubierta, mostrándole a Itadori los planos de la estación, donde los humanos normales
portales estarían cerca del centro y que al sus cuerpos ser acabados entre los pisos 1 y 2, ahí debería estar el responsable y Maito debía estar cerca, así que ellos irían a rescatar a los 9 hechiceros y se reunirían cuando Itadori derrotara a Ujera del responsable, encontrándose al bicho más pequeño de Australia, a quien le preguntan por Mahito, quien estaba abajo, revelando que él era quien protegía la barrera, no creyéndose que el bicho fuera quien la creó, ya que Gojo decía que no bastaba solo con fuerza, encontrando así el clavo, por lo que le mete tremendo combo al bicho, descubriendo que era la maldición de los saltamontes, siendo creado por el miedo y odio hacia la plaga de langostas, sabiendo que por su poder y capacidad intelectual debía ser de alto grado, empezando a volar, pero al no ser capaz de golpearlo pasando por muchos callejones, poniéndose frente a él, intimidándolo, atacando con todos sus brazos en un duelo de 2 contra 4, pero la habilidad de Itadori era muy superior, acabando con él para rematarlo de tremendo ostión, pero este tenía planeado hacer un ataque secreto con su abdomen, pero Itadori acaba con él gracias a su enorme diferencia de poder. Además del clavo acabando así con la barrera, haciendo que Maito se entere de su llegada y reuniéndose con Mei Mei, quien dice que nadie era tan hábil sin técnicas rituales desde Kusakabe, llegando demasiado tarde viendo solo a una chica traumada, encerrando a Gojo con ellos, ya que Gojo era más poderoso estando solo, así que meten a todos los humanos en las vías, a quienes empiezan a acabar atacándolo a escondidas, pensando que sí tendrían oportunidad, ya que con tanta gente no podría performar a máximo nivel, por el poder de sus técnicas normales ni inversas, obligándolo a estar a la defensiva, desplegando un dominio sencillo, pero este lo evita, además de que no podía hacer su expansión de dominio al afectar a todos los presentes o al estripar a quienes se deje fuera, pero ellos tampoco podían al no dejarlos la alternativa, pero las maldiciones tenían rehenes para que no huyera, diciéndoles que ni siquiera así lo vencerían, y debían mantenerlo por 20 minutos para que Geto llegara con el Gokumonkyo, diciéndole a Hanami que acabaría con ella primero, acercándose sin miedo al éxito y desviando sus golpes, agarrándolos al desactivar su infinito y petándole un brazo a Yogo, pateando a Hanami, así que su declaración era ve y tira a Yogo, y ahora que se alejó de los humanos podía pelear con más poder maldito, por lo que Hanami usa su técnica ritual, pero esto desactiva su dominio, permitiéndole a Gojo agarrar sus ojitos y sacándolos mientras Choso lo ataca, sabiendo que no era una maldición, sino de las 9 putrefacciones, pero lo dejaría para luego, mientras Gojo tenía dominado el combate con su ritual estripando a Hanami más y más contra la pared, por lo que Yogo trata de provocarlo amenazando humanos, pero Gojo no se distrae, mientras Geto les explica que el Gokumonkyo podría presionar lo que fuera, con la condición de que debe estar al menos a 4 metros del portal por 1 minuto. ¿Qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué quieres que haga? Una misión imposible, por lo que huye y empieza a tirarle humanos, pidiéndole ayuda a Choso, quien también dispara desde la distancia, que además hacía que los humanos se alejaran de Gojo, aunque era consciente que no podía salvarlos a todos, y Geto sigue sin llegar pasados los 20 minutos, ya que Gojo seguía muy fresco, mientras Itadori le pregunta a la chica si estaba bien, pero este se convierte en un monstruo, por lo que el tren que iba lleno de personas llegaría donde Gojo, del que salen un montón de humanos modificados junto a Maito, a quien Yogo le dice que Hanami había muerto, viendo que en efecto no podía tocar a Gojo, mientras rompen el techo sacando aún más humanos y atacando con ataques más amplios, mientras Yogo se acerca, ya que sabían que Gojo, a diferencia de Itadori, sí estaba dispuesto a sacrificar gente, pero con tantos humanos ya no plantearía expandir su dominio, aunque este le da igual y expande un vacío inconmensurable que los deja tiesos a todos, y empieza a correr junto a esta chica que piensa que lo va a saltar, expandiendo su dominio por 0,2 segundos, ya que en este tiempo no generaría secuelas en los no hechiceros, fluyendo sin meses de información en sus mentes, haciéndoles perder el conocimiento, y ya que las maldiciones de grado especial podían despertar en cualquier momento, Gojo debía estar atento a algún ataque discreto, acabando con aproximadamente 1000 humanos modificados en menos de 5 minutos, dándose cuenta de que ahí estaba el Gokumonkyo, que es abierto por Geto, del que intenta escapar, pero Geto saluda, sorprendiéndolo de que siguiera vivo, recordando su pasado, ya que este minuto se refería a un minuto dentro de la mente de Gojo, permitiéndole agarrarlo, agotando su poder maldito y físico, sabiendo que aunque sus ojos le dijeran que era Geto, sabía que era otra persona, destapando su cabeza, mostrando lo que ocurre cuando no te tomas las pastillas para el esquizo. Podía trasplantar su cerebro a otros nuevos cuerpos usando su técnica ritual, logrando conseguir su cuerpo, ya que Shoko no se deshizo del cadáver, y Gojo le recuerda a Yuta, quien se lo padrió cuando estaba vivo, pero sin Rika no sería nada comparado a Gojo y se despide de él, mientras a Itadori se le pega una radio de Mekamaru que le dice que Gojo había sido sellado, mientras vemos como el cuerpo de Geto se revela un poco, siendo la primera vez que pasa algo así, diciéndole a Maito que sus ideas de espíritu y cuerpo estaban incorrectas al haber ocurrido esto, y cierra el portal, en el que solo cabía uno y no podía usarse contra nadie más a menos que se acabara la vida de quien estaba dentro, mientras Mekamaru dice que Gojo fue sellado, ya que él murió el 19 de octubre y la condición de activación de esto era que Gojo fuera sellado, decidiendo confiar en Itadori y Mei Mei, a quienes advierte de un ataque de 2 personas más fuertes que el bicho, obligándolos a cambiar el plan, ya que la hechicería de barreras enemiga era superior a la suya, al haber 4 barreras: A, encerrando a gente normal; B, a Gojo; C, a hechiceros; y D, aún más gente normal, pidiéndoles que sigan sus instrucciones, ya que él conocía el plan, diciéndole a Itadori que tenía que salir para avisar a todo el mundo que Gojo había sido sellado y fueran todos a recuperarlo, mientras Mei Mei cuidaba esas vías, ya que Gojo era un pilar de
demasiado importante para el mundo de la hechicería, mientras llegan Jake el perro y Finn el humano, mientras los malosos ven que Gojo seguía consciente y poderoso dentro del Gokumonkyo y dentro de él el tiempo no fluía, mientras fuera los hechiceros empiezan a actuar en respuesta a los humanos modificados y a la nueva barrera creada tiempo después de que Gojo entrara movilizando a todos los equipos, dejando a Ichichi fuera para asegurar comunicación mientras este también lo chuza sin que se diera cuenta, teniendo la labor de acabar con los trajeados, mientras vemos en una cámara que Gojo se resistía pero los detectan, aunque esta información era suficiente para planear un ataque por todas las estaciones cuando se levantara la barrera, saliendo con un montón de humanos modificados rescatando a los civiles, llegando a un lugar alto en el que grita el nombre de Nanami y que Gojo había sido sellado, cambiando todos los planes para reunirse con Itadori, mientras Geto se queda cuidando a Goku, y los otros tenían sus propios planes, pensando que ya no necesitarían a el Sukuna, ya que sin Gojo estaban más igualados, recordando las termas, cuando no quería ser la última maldición, sino un mundo en el que estas fueran libres, aunque él no estuviera ahí, que sería logrado por el Sukuna, aunque les hiciera daño a ellos, así que Maito le propone que quien encuentre a Itadori puede hacer lo que quisiera con él, acabarlo o darle los dedos para que el Sukuna volviera, y Geto solo pensaba en el Sukuna como un plan B. Si Goku no le ganaba, iban todos tras él sentándose a cuidarlo, mientras Itadori sigue llamando a Nanami y Fushiguro lo encuentra, y Mekamaru les dice que Geto no era Geto, y que Shibuya era un pandemonio, pero debían acabar con la otra barrera para poder entrar, por lo que Nanami iría por Ichichi, mientras los otros debían acabar con la barrera y pasar la data a los demás equipos, así que este man les dice que la muerte de Gojo traería la desaparición de su clan y la protección de gente como Itadori, además de acabar con el equilibrio de poder, ya que sin él los malosos no tendrían miedo a nadie, iniciando así la guerra por Gojo Satoru, mientras Itadori trata de meterle un ostión a la barrera sin efecto, por lo que debían buscar un punto débil o a quien la levantó, y al ser esta barrera contra hechiceros debía ser alguien muy poderoso, o al normalmente quedarse dentro para protegerse, al estar fuera aumentaría la potencia de la barrera, a la vez que no se esperarían que quien la creó se arriesgara tanto, así que el origen debía estar en un lugar muy notorio para incrementar la dureza aún más, mientras vemos a Chocas encima de la torre con su familia, ¡Hemos vuelto! donde no podían subir tan rápido por los bichos y al ser una torre tan alta, pero llegan en nube y los lanzan con hilos mientras Shino agarra el clavo, y al tener la magia en vida no hace falta acabar con el hechicero, pero habían más clavos, ya que esta no cedía, teniéndolos este man a quien Itadori agarra y tira pa'l piso, entrando en una habitación para la caída, mientras el otro se queda, pero el cuerpo del man estaba fino después de 41 pisos de caída, mientras vemos que a Ino no le interesaba subir a primer grado, sino subir por Nanami, ya que él era su visión de lo que era correcto, invocando a Kaichi, el león corneo que empieza a volar y perseguir, logrando invocar a las 4 bestias del augurio, al ocultar su rostro y volverse un medium, Reiki, la tortuga espiritual moviéndose con agua atacando cuerpo a cuerpo, tumándolo, pero ambos seguían adaptándose, mientras el viejo le seguía el ritmo a ambos al tiempo por su resistencia, atacando con un cuchillo y alejado por un sapo, sorprendiéndose de que resistiera contra ambos a máximo nivel, mientras en la torre el man protegía a su abuela a pesar de no tener un cuerpo muy fuerte, ya que esta recita un conjuro con el que se come un trozo de piel, transformándolo en Zenin Toji, mostrándonos el nacimiento de Gojo y de cómo la abuela trabajaba de incógnito con su familia en libertad, hasta que un día les encargaron a Gojo por mucho dinero, una tarea sencilla que los hace temblar, siendo la razón del por qué las maldiciones estaban mejorando tanto para tratar de rivalizar con este nuevo poder, atacándolos, pero ninguno de sus ataques lograba dañarlo, mientras este sabía que Gojo había sido sellado y esa era la razón del por qué volvieron a las andadas y su ritual no era infalible, por lo que invoca a los conejos en fuga encerrándolo y sabiendo su técnica volviendo al techo donde Ino sabía que Toji era invencible, evitando que invoque al dragón a toda velocidad padreándoselo mientras los conejos desaparecen haciéndole creer que huyeron, cayéndole con el elefante que tampoco logra nada, dándole vía libre a Itadori que le tira un carro mientras Fushiguro se acerca y ambos lanzan un ataque combinado, revelando que su técnica se llama inversión, invirtiendo la potencia de los ataques, pero estos debilitan su ataque al último segundo, ya que al golpearlo después de Itadori sí le dolió, pero si fuera absoluto el aire lo mataría y Gojo no le ganaría, así que rolearían de que no sabían para hacer un ataque en conjunto con un sapo débil y luego unos madrazos potentes, siendo insuficiente por lo que Itadori le hace un cara a cara con todo su poder, el cual desactiva al último segundo para baitear su técnica, viendo a Nanami llegando con Ichichi que estaba bien tieso y le recuerda a Haibara, volviendo a Meimei que se había padreado a Finn y Jake, diciendo que el valor de un hechicero no se limitaba a su técnica, ya que el poder de cuervos no era increíble, así que lo mejoró llegando a primer grado mientras este ruega por su vida, pero por lo que había hecho en su vida no merecía perdón al no tener potencial de servicio, mientras logran destruir la barrera de hechiceros, por lo que ya podrían movilizarse, mientras ven que Ino estaba cayendo y Nue lo rescata junto a Itadori, mientras el cuerpo de Toji empieza a perder el control, a pesar de que solo invocó la información de su cuerpo, ocurriendo esto ya que el cuerpo de Toji era distinto, y el espíritu del chico perdió, mientras en el grupo Maki envía a Nobara y Akari a buscar a Ichichi, ya que sin teléfonos necesitarían a los asistentes, volviendo a Ino, quien fue épicamente padreado, pero aún debían ir por Gojo, a la estación aunque Mekamaru estuviera tieso, volviendo a Nobara y Akari, quienes se encuentran con Haruta, quien se había padreado a muchos trajeados, por lo que Nobara le daría vía libre a Akari, lanzando su espada, mientras esta ataca con clavos, acercándose a ella que no tenía su espada, aunque esta empieza a caminar, siguiendo a Akari mientras Haruta seguía peleando rasgándole las piernas, por lo que este va tras ella y mete un golazo, recuperando su espada, con la que desvió los clavos que detonan el techo, tapándolo con escombros, recibiendo un ostión al distraerse que la deja noqueada, diciendo que ni siquiera él comprendía su propia técnica, por lo que Nobara trata de ganar tiempo hablándole aún sin poderse mover, para recuperarse y darle chance a Akari, pero este
la pincha, en lo que llega Nanami, aunque Nobara se levanta y no está a la altura, deteniendo su ataque, en lo que interrumpe Nanami, en quien se concentraría ahora, quitándose la corbata y acercándose como todo un chat, permitiéndole escapar, preguntándole dónde estaban sus compañeros mientras sus ataques no le hacían nada, respondiendo que no sabía y recibiendo un ostión al que sobrevive por su técnica, repitiéndole la pregunta con más golpes por cada vez que no respondía, y aunque trata de atacarlo con su espada, Nobara la detiene, agarrándolo al saber que él fue quien hizo esto, padreándoselo de aquí a la otra tienda, volviendo a Mamie, quien se encuentra con Geto, quien debía estar muerto, así que debía de ser un impostor, invocando al espíritu maldito de las enfermedades, y aunque lo derrotara tendría que pasar luego contra él, expandiendo un dominio, encerrándola en una tumba y aplastándola con una roca ceremonial, aunque esta sale ilesa, y Nanami les cuenta que Iichi seguía con vida, además de la situación de Gojo, diciéndoles que iría solo, ya que únicamente los hechiceros de primer grado estarían a la altura, mientras Itadori encuentra muchos humanos modificados desatando el caos, pero debía de ir con Gojo, en lo que llega Inumaki para detenerlos a todos, permitiéndole entrar y encontrarse a Choso, a quien se le endurece disparando un proyectil más veloz que el sonido, llamando sangre perforante, siguiendo a Itadori, que lo golpea aún con el brazo perforado, por lo que Choso le preguntaría las últimas palabras de sus hermanos, diciendo que no dijeron nada, pero derramaron lágrimas, así que los vengaría invocando mucha sangre, pero Itadori lo agarra para evitar que la condense, aunque este igual ataca con un montón de flechas sanguíneas y la pelea cuerpo a cuerpo potenciando con esta misma sangre, la cual siempre retorna a la bolita, volviendo a ganar distancia, pero Itadori sabía que ese rayo podía acabar con él, así que salta y al caer este dispara, evitando el golpe por abajo, moviendo el rayo, aunque la velocidad rápida era solo al inicio, acercándose, pero Choso usa la supernova, petando múltiples bolitas y chuzándole un pie con el que lo patea, disparándolo, aunque el golpe no fue letal, mientras Mekamaru le dice sobre la manipulación sanguínea, técnica hereditaria del clan Kamo, explicando todas sus técnicas y que al no desangrarse no tenía ninguna debilidad, diciéndole que vaya al baño, pero este sigue atacándolo de distancia y se acerca, escuchando que estaba rompiendo cosas en el baño, pensando que no caería en su trampa, pero Mekamaru insulta a sus hermanos y lo provoca haciéndole entrar con los aspersores, donde Itadori lo golpea y Choso piensa que había ganado, pero la sangre al entrar en contacto con el agua era muy soluble y sus glóbulos rojos reventaban, inutilizando así todas sus técnicas externas a su cuerpo, por lo que utiliza las escamas carmesí, pero pelear cuerpo a cuerpo era el fuerte de Itadori, quien le lanza una reja y pelea en un combate igualado por todo el baño, mordiéndolo y dándole un cabezazo seguido de una patada, creyendo que había ganado, pero Choso tenía guardado una sangre seca para perforar su hígado con el meteorito sanguíneo, aunque esto no fue suficiente para tumbarlo, ya que estaba dispuesto a dar su vida con tal de que todos pudieran salvar a Gojo, pero Choso se sorprende de que con solo 3 golpes le hubiera hecho tanto daño, pensando que usar el endurecimiento incrementaba el riesgo de trombosis, sabiendo que este riesgo era la única manera de poder contra Itadori, quien igual seguía dando pelea hasta que lo ataca con un diente, pero este agarra la reja para retomar el control, evitando un pisotón y pateándolo, aunque este lo tiene contra las cuerdas con una cuchilla que explota, permitiéndole patearlo hasta que le tira sangre que esquiva con más cuchillas, aprovechando el agua con una pelea muy vistosa, aprovechando el entorno y que no había usado el brazo en todo el combate para que no se esperara un ataque con este, aunque no surte efecto, y le mete un tortazo por el endurecimiento preparando el golpe final, mientras Sukuna piensa que Itadori era ridículo al perder contra eso, fallando el golpe, teniendo recuerdos generados por no tomarse sus pastillas para la esquizo, en los que Itadori era uno de sus hermanos y estaban comiendo en familia, mientras Mamie sigue peleando contra el bicho que le encierra otra vez, descubriendo que su ritual era un encierro, entierro y cuenta regresiva, de la que si no escapaba enfermaría y moriría al ser el espíritu de las enfermedades, saliendo y salvando a Wiwi, sabiendo que si la piedra le caía otras 2 veces perdería la movilidad habitual, además que atacaba a quien tenía mayor poder maldito, comprobándolo con uno de sus cuervos, así que debió usar a Wiwi de señuelo, quien estaba dispuesto a sacrificarse por ella, siendo encerrado, permitiéndole acercarse y atacar, permitiéndole además usar brujería de dominio simple, ya que él se encargaba de las expansiones de dominio, estando escondido, saltándole por detrás, pero siendo acabado por un cuervo, diciendo que la manera más rápida de incrementar el poder era una atadura que costara la vida, dando la vida del cuerpo a cambio de tremendo impacto superior a casi cualquier humano, saliendo y encontrándose con Geto mientras hablan del sello de Gojo, llegando a la estación donde había un molusco que es rápidamente agarrado y roto por la técnica de Naobito, comitando muchas calaveras y estando triste por estar solo y la muerte de Hanami, evolucionando al mudar de piel, inundando todo con su nueva forma, por lo que Naobito le explica a Dagon su técnica ritual de FPS de las animaciones, pero no se prestan atención, empezando el combate con un ataque de Nanami y otro de Maki, junto al ritual de Naobito que Nanami aprovecha, aunque no parecían estar haciéndole daño a pesar de ser dos hechiceros de primer grado, invocando una barrera de agua con la que se eleva, aunque Naobito sabía que le evitaría, mientras el pulpo no podía usar sus rituales, viendo que Naobito era muy rápido, esto por su ritual de movimiento por fotogramas, que también congelaba a quienes no podían seguirlos, teniendo el riesgo de no hacer nada que rompa la secuencia, ya que este se congelaría, siendo el más rápido después de Gojo, aunque Dagon expande su dominio, horizonte del vasto mar encantado, atacándolos a todos con pirañas, aunque Naobito sabía una técnica hereditaria de los 3 clanes usada para contrarrestar la energía maldita contra un dominio, por lo que utilizan el enjambre mortífero, sacando muchos tiburones que rápidamente atacan sin que se den cuenta, por lo que Dagon ataca directamente a Naobito para luego ir por Maki, a quien no logra acabar a pesar de no tener energía maldita, en lo que llega Fushiguro, que le trae un arma mejor atacándolo, pero Maki interrumpe dándose cuenta de que el dominio de Fushiguro estaba deteniendo su blanco certero, atacándolo con peces que Nanami derrota protegiéndolo, mientras Naobito y Maki lo atacan a él y a sus peces, sabiendo que a la larga ganarían si Fushiguro resistía, aunque el objetivo de Fushiguro no era quitarle el dominio, sino abrir otro hueco que los dejaría libres y se quedaría solo, pero no tenía intenciones de morir, en lo que el pulpo se da cuenta y abre el hueco por el que entra Toji.
mostrándoles a quienes heredaron la maldición del clan Zenin y a quien no pudo deshacerse por completo de esta maldición la fuerza de un cuerpo sin energía maldita, de aquel que abandonó todo, agarrando rápidamente el arma de Maki con una fuerza impresionante, aunque cerró el portal y no podían abrir otro, a quien Naobito reconoce como Toji, quien seguía aún después de la muerte de la abuela, ya que el cuerpo del nieto debía acabar con su energía maldita para acabar el ritual, la cual Toji no consumía, y al haber tantas anomalías reunidas, Toji ahora era un autómata movido por y para la chamba, quien Dagon pensaba que no sería un problema al no tener poder maldito, escupiéndole un pescado queso obliterado, partiendo el mar en dos y metiéndole tremendo ostión, siguiéndolo sin descanso, metiendo una padreada histórica a pesar de que todos los pescados que invocaba acercándose e interrumpiendo su ataque, que aprovecha para agarrar y hundir, seguido de un escolopendra que lo saca al aire liberándose y volviendo a la tierra, donde le mete un ostión superando su barrera de agua, padreándoselo solo con su cuerpo y arma, por lo que tendrían que apostar todo a que Toji le ganara, quien empieza a rascar las varas para crear unos pinchos, sabiendo que no podía ganarle a Toji, pero si se acababa el dominio de Fushiguro podría acabar a todos los que estaban en él, así que Levita y Naobito se lo envía a Toji, quien rompe el arma y se lo empieza a padrear, acabando finalmente con él, pero no sabían si iría tras ellos, sacando Fushiguro del edificio más rápido de lo que era Sukuna, en lo que llega Yogo, que le dice a Dagon que él se encargaría, y al ser espíritus de la naturaleza reencarnarían sin necesidad de los humanos en unos siglos, acabando con Nanami, Maki y reaccionando a la gran velocidad de Naobito, sintiendo la presencia de un dedo de Sukuna que las minitas le dan a Itadori, llegando rápidamente, quemándolas y aprovechando ese dedo para zamparle aún más dedos de una para que no pudiera controlar a Sukuna, metiéndole 10 dedos de una sola, así que tendría por ahí unos 15, pero las minitas sobrevivieron al fuego, en lo que Sukuna despierta con una fuerza diferente a la que emanaba Gojo, diciéndoles que se arrodillen, pero Yogo no se arrodilló lo suficiente, preguntando por el trato de las minitas por su dedo, quienes le piden que acabe con el falso Geto, recordando cuando les dijo que Gojo era su mejor amigo, y aunque no lo podían perdonar por matarlo, lo dejaban pasar, al ser él su único amigo, pero el cerebro no lo era, así que matarlo sería un acto bondadoso con el Geto original, pidiéndole que lo haga por otro dedo y alzando la cabeza, acabando con una por creer que podrían demandarle cosas por pocos dedos, y a la otra por intentar atacarlo, viendo que el ritual estaba en la cámara, diciéndole a Yogo que diga su asunto, que no era más que liberarlo en su totalidad, sabiendo que el ritual inverso no podía curar a aquellos transfigurados por Maito, y por eso aquella vez no formó un pacto con Itadori, diciéndole que podía aprovechar para formar uno antes de que despierte, aprovechándose de los rehenes, aunque Sukuna ya tenía su propio plan, diciendo que si lograba darle un golpe se le iría con ellos, ya que igual planeaba acabar con todos menos con Fushiguro, pasando a este que pelea contra Toji, pensando que era una versión perfeccionada de Maki, quien prepara una estocada que lo obliga a sacar conejos, hasta que siente un dedo de Sukuna, aunque los conejos no evitan su estocada y no tenía poder maldito para un dominio, por lo que cuerpo a cuerpo se lo padrea, atacándolo con conejos, a quienes también acaba con el piso como todo un chat, mientras su arma caía, pasando a Panda y Kusakabe, que no quería ir donde Gojo, diciendo que en algún lugar podría haber gente, pero esto era una excusa porque tenía miedito, pensando que tampoco quería quedarse solo si Panda se iba, aprovechando que no era muy inteligente para que no lo deje, en lo que llegan hechiceros malosos, volviendo a Fushiguro, que seguía siendo épicamente padreado por su padre, quien lo ataca a pesar de que se sube a los tejados, así que vuela con Nue, pasando a Yaga y Shoko, quien era muy importante al ser la única capaz de curar a otros, por lo que Fushiguro aprovecha a los aspersores para atacar con un rayo de Nue, pensando que su única chance sería darlo todo, ya que Shoko lo podría sanar, pensando que cualquier error causaría su muerte, dejándose apuñalar y atacándolo con una espada, pero aún así le suelta, recordando un poco de su vida y de cómo llegó a hablar con el líder sobre vender a su hijo por una buena lana, pensando que si tenía talento le iría mejor que a él, recordando las palabras de su esposa, preguntándole por su nombre, Fushiguro, por lo que no era un Zenin, dándole mucho gusto y acabando con sí mismo terminando el ritual, aunque debía ir con Shoko hasta que se encuentra con Haruta, mientras la liga de villanos hablaban sobre el falso Geto, aunque les convenía aliarse con él igualmente, teniendo una riña pero no debían pelearse, así que se separarían como mejor les convenía, formando 3 bandos que en un futuro seguirían con el plan, presentándose como herederos de la voluntad de Geto, pensando que eran débiles, así que podrían perder el tiempo con ellos hasta que se apagan las luces y empieza a explotar todo por la pelea entre Yogo y Sukuna, quien estaba siendo épicamente padreado y hacen una gran destrucción en un combate muy épico, recordando cuando le preguntó a Geto cuánto poder tenía comparándose con dedos, como unos 8 o 9, reconociendo que Sukuna era demasiado fuerte, pero aún así no se rendía, para tratar de darle un golpe, destruyendo todo a su paso, aunque Sukuna seguía con clara ventaja, pareciendo intocable, acercándose a padreárselo por haber subestimado su poder, a quien estaba usando como juguete, destrozando todo, por lo que los humanos eran como hormigas en esta pelea de elefantes, invocando un meteorito que empieza a absorber todo, obligando a Kusakabe a performar a máximo nivel y escapar, pero siendo detenidos por Sukuna, aplaudiendo y sacándolos en lo que cae el meteorito, pensando que ni Sukuna habría salido ileso, reconociendo esto, solo en caso de haberlo golpeado, preguntándole por qué no expandía su dominio, siendo consciente de que no podría, ya que tampoco pudo contra Gojo, aunque igual captó su interés, así que pelearía fuego con fuego, pensando que Sukuna solo tenía ataques cortantes, preparando ataques de llamas que chocarían en un duelo de potencia, disculpándose con Hanami y Dagon en el otro mundo, quien le dice que la muerte era un miedo y un espejo para los humanos, siendo este Maito, quien sería aún más poderoso, pensando que cuando reencarnen no serían ellos mismos, pero aún así en sí el día en que esto ocurra, ya que ellos eran
eran los verdaderos humanos, pero Sukuna interrumpe sabiendo que querían ocupar el lugar de los humanos, solo que esto causaría un debilitamiento individual, diciendo que podría haber logrado muchas cosas quemándolo todo hasta encontrarse con Gojo, diciendo que se estaba divirtiendo ya que humanos y maldiciones de esta era eran muy poderosos, diciendo que era fuerte, haciéndolo derramar lágrimas en su último momento, en lo que Uraume se le acerca y la reconoce, pasando a Fushiguro explicando las 10 sombras las cuales debía purificar para utilizar hasta conseguir los 10 tipos, ritual que se podía hacer con muchas personas, aunque debía estar solo para purificarlos, así que tenía otros usos al poderse invocar cuando fuera, invocando un Shikigami que nunca nadie había derrotado, recordando cuando Gojo le habló de la enemistad de sus clanes, que hace muchos años los líderes de ambos clanes lucharon en una pugna acabando muertos ambos, con un líder Gojo y un líder Sannin con sus mismos rituales, coincidencia que dictaba que Fushiguro podría contra él, pensando que dicho jefe también lo habría invocado de una manera similar, alertando a Sukuna quien deja a Uraume en espera, mostrando lobos y sapos arrastrándolo al ritual purificatorio del general divino del precepto divergente, Mahoraga, diciendo que él se tendría que encargar solo y le mete un ostión acercándose a Haruta para aplastarlo, explicando que su ritual funcionaba olvidando los milagros y acumulándolos, mostrándose en las marcas de sus ojos y consumiéndose cada vez que su vida estaba en peligro, pero no siendo consciente, y Sukuna lo salva ya que al estar Fushiguro noqueado acabaría el ritual con la muerte de Haruta y la ejecución de Fushiguro, a quien cura porque le sería de utilidad y tendría que padrearse a Mahoraga para liberar a Fushiguro del ritual, quien lo ataca con un chuzo que esquiva y divide alejándose mutuamente, siendo esta la espada de extermina demonios de Kimetsu no Yaiba, con la misma energía positiva de los rituales inversos, pensando que habría muerto de ser un espíritu maldito, cortándolo otra vez, pero siendo arrastrado y siguiéndolo por edificios para acabar agarrándolo, y por mucho que Sukuna cortara, ningún corte evitaba que lo aventara por todos lados, chocándolo de una hostia para luego detener todos los golpes, mandándolo al cielo contra los edificios y valiéndose del terreno para todos los ataques, pero ninguno surtía efecto contra el otro, destruyendo los edificios a gran escala, poniendo en peligro a los refugiados, pero por mucho que Sukuna golpea siente algo extraño y rompe su espada, viendo que estaba haciendo iluminar su rueda y volviendo al cielo para pelear con una ciudad destrozada, pero amarrándolo con ella, lanzándole incluso un tren, preguntándose si era poder maldito, siendo aplastado por el tren y metido en un edificio, dándose cuenta de que Mahoraga era capaz de ver su hechicería, haciendo cortes múltiples que aciertan pero iba adaptándose a todo, agarrando un edificio que Sukuna destroza, haciendo caer incluso una avión del que sácala muy lejos clavándolo bajo el agua electrizada, la cual absorbe y lanza, acercándose pero siendo alejado por múltiples cortes, descifrando que era similar a Yamata no Orochi, al poder ver sus ataques y golpear con poder maldito, todo gracias a girar la rueda por el ciclo de armonía, por lo que su habilidad era la adaptación a cualquier oponente, pensando que su yo de esa ocasión no habría tenido oportunidad, expandiendo su dominio sagrario del Pandemonium, que no creó una barrera, aumentando así su rango a 200 metros, dejándolo en 140 para no dañar a Fushiguro, utilizando dos ataques cortantes, destazar para seres con poder maldito y dividir para quienes no lo tenían, recibiendo a ambos hasta que el dominio terminara, sabiendo que la única manera de derrotar a Mahoraga era abrumarlo sin darle tiempo de adaptarse, desapareciendo todo a su alrededor y preparando apertura, la flecha de fuego que utilizó contra Yogo, acabando con él y con Haruta mientras huía, ya que sus milagros se acabaron por Nanami, dejando a Fushiguro con Shoko y alejándose antes de darle el cuerpo a Itadori junto a su desarrollo de personaje, al estarse haciendo muchas preguntas, recordando lo que todos le decían y lo que él mismo pensaba sobre la vida y la culpa, pasando a Nanami imaginando una vida pacífica en la playa mientras caminaba medio tostado cerca de Maito, encontrándose con muchos humanos modificados, pensando que Kwantan en Malasia era un lugar perfecto en el que podría hacer las cosas que nunca pudo hacer por chambear, y que ya había hecho suficiente pero sigue chambeando aún sin aliento mientras piensa lo pacífica que pudo ser su vida, acabando con estos humanos modificados, y Maito le toca la espalda sin que se diera cuenta, en lo que llega Itadori pensando que su razón para seguir era su vocación, recordando a Haibara y que esas últimas palabras se volverían una maldición, diciéndole a Itadori te dejo el resto, enojándolo mucho y lanzándose por él tirando un gran humano modificado que le pide ayuda así que no lo golpea y metiéndole un ostión, acercándose con el gran gusano pero rompe su ataque, sacando la cara de Junpei imitando su voz, diciéndole que hacía mucho parloteo para provocarlo, que Nanami nunca se dejaría llevar por la ira y debía mantener el mental por su labor como hechicero, acercándose para el cara a cara definitivo en un pasillo que se achica metiéndole un patadón seguido de otro, y empujar el bicho para abrir más espacio, cargando energía maldita contra un contraataque puntiagudo que luego la agarra pero Itadori seguía siendo superior, intentándolo aplastar pero saliendo del pasillo y disparándole, activando un ascensor y atacándolo con el Gear Third, lanzándole un coso que corta junto a la parte de la estación entrando al ascensor, preparando un ostión contra su golpetazo entrando y esquivando varios golpes intentando darle un besito, pero ninguno se podía golpear en lo que sale el ascensor y llega Maito que le lanza cosas y ataca con una gran mano, pensando que si lo atacaba directamente y no a los humanos modificados definitivamente moriría, y huye donde unos manes que engañan a Itadori para meterle un ostión y convertir al otro en una espada, además que los humanos modificados le quitaban el espíritu a Itadori, recordando cuando Dagon le llenó un stock de humanos duplicándose para cubrir más terreno con sí mismo y tapándoles la vía mientras su clon estaba en la superficie con Nobara, quien sabía cómo funcionaba su técnica así que debía tener cuidado, recordando cuando logró el destello negro y lanzándole un cartel que aprovecha para atacarlo sin golpearlo y
darle un clavo, diciendo que no era efectivo y en llevarle su cadáver a Itadori para deprimirlo más, recordando que le dijeron que no hiciera una locura, aunque esta no se iba a ir mientras los demás luchaban, volviendo a Itadori a quien le tiran más humanos que se iban convirtiendo mientras se acerca con unos pinchos y Nobara peleaba con el clon a quien no logra estar clavos, cuidando mucho el contacto atacando desde lejos, haciendo que Maito se diera cuenta de que ya sabían de su ritual mientras se atacan mutuamente, aunque al ser una copia no podía utilizar el ritual en otro, solo en sí mismo, así que mientras durara el engaño tenía ventaja y Nobara seguía peleando aunque sus golpes no le afectaran, tirando muchos clavos chasqueando para pincharlo muchas veces, sabiendo que desde que vio su ritual tendría uno que lo afectaría, siendo este resonancia, que afecta incluso su cuerpo principal, siendo su enemigo natural, descubriendo con el impacto que este cuerpo era muy débil y además antes pudo tocarla pero no hizo nada, intuyendo que era un clon, por lo que Itadori le mete un ostión seguido de tremendo combo aprovechando la resonancia, agradeciéndole a Nobara por esta oportunidad que no desaprovecharía y hacerle sentir que no estaba solo, metiéndole tremendo combo. Pero al no tener el elemento sorpresa ninguno de ambos, el verdadero combate iniciaría, pero este huye, como rata metiéndose en la estación. Pero el Maito original se divide en muchos, encontrando la energía del real, pero siendo un señuelo mientras ambos Maitos huían, haciendo el relevo para que el real fuera con Nobara, que por el shock de ver a Itadori es tocada por un instante, recordando el 2009, cuando jugaba y creía que todos en la aldea estaban locos, con una chica que pide una mochila para un machete. En una escuela de campo donde era la única con una mochila diferente y era molestada por ello y Nobara la ayuda pidiéndole un cambio para meterle un ostión a los chicos y devuelve la mochila, yendo todos los días a jugar con el padre de la chica, ya que detestaba a todos los demás ya que era muy difícil ser desconocida, algo que pensaba que era bueno pero comprendió cuando una anciana trajo algo para celebrar algo muy privado y personal, encontrando una base secreta siendo esta la casa de Saori, que siempre la recibía sin invitación y fue haciéndola más dócil con el tiempo, aunque Saori empezaba a ser acosada por los pueblerinos haciéndola huir y dejando muy triste a Nobara, quien iría a una preparatoria en Tokio para nunca volver, diciéndole que la próxima vez que se reunirían serían las 3, despidiéndose en llanto, viendo que Saori chambeaba en la oficina sin descanso, pensando que su vida no debió ser así, y que se había mudado del campo donde conoció a Nobara y Fumi, con quienes se querían como hermanitas pero no se pasaron contacto, preguntándose cómo estaría ahora mientras ve un espacio en blanco con sillas, siendo esto lo que le dijo Itadori, con que su mente tenía sillas contadas para las personas importantes en su vida, donde estaban los chicos de la academia, ella y Fumi, a quien les pide perdón por no cumplir su promesa, diciéndole sus últimas palabras a Itadori, que le dijera a todos que no estuvo tan mal, recordando cuando mancharon una camisa de Gojo, preguntando quién tenía la culpa, entre Ijichi que los dejó a cargo o ella quien la manchó, dejándola incluso peor, pensando en comprar una nueva ya que no podía ser muy cara, costando 2500 yenes sin impuestos, en lo que llega Gojo y esconden la camisa en Fushiguro, viéndola tiesa y recordando todo el desarrollo de personaje que tuvo durante ese arco, llorando por su muerte, en lo que Maito se lanza con un destello negro que lo manda a la muy lejos, estampándolo, diciendo que esto era su culpa por pensar que iba a Shibuya con la idea de exterminar yokai. Metiéndole una hostia ya que el incidente no era una pelea de niños, era una guerra que marcaría un antes y un después, diciendo que eran iguales ya que acababan y salvaban gente sin motivo, viendo que su espíritu estaba totalmente quebrantado, diciéndole que al igual que él ninguno podía contar el número de víctimas del otro bando que habían tenido, y lanzando su último ataque y es salvado por un aplauso de todo, mostrando que cuando llegó donde Geto ya se había llevado el Gokumonkyo, cambiando el objetivo a salvar camaradas, así que iría a rescatar a su hermano y su compañero hizo lo posible por Nobara, diciéndole a Itadori que la batalla apenas comenzaba, pero él ya no podía pelear por todas las heridas hechas por el enemigo. Estoy cansado, jefe. Y Sukuna pensando en sí mismo como un asesino, siendo incapaz de perdonarse, en lo que Maito ataca pero es cambiado constantemente de posición por todo, confundiéndolo un montón, diciéndole que todos eran hechiceros dispuestos a dar la vida y a seguir adelante por quienes habían caído, sacándolos del karma, del crimen y castigo, ya que era un trabajo lleno de vida y muerte en el que todos dejan algo en manos de quienes siguen y debía seguir adelante para encontrarlo, en lo que el man usa su ritual con el que detiene las heridas que tenía hasta ahora, diciéndole que hizo lo mismo con Nobara, quien era posible que se salvara aunque nada era seguro, y todo va contra Maito, a quien patea y mantiene las precauciones con su ritual, lanzando un golpe que es esquivado por su transformación y aplaude para evitar sus caricias, al tiempo que iba alejándolo de Itadori, pero invocó humanos malditos pensando que ya conocía el ritual de todo, así que prepararía otro destello negro, cambiando de posición con Itadori, quien tenía un ostión cargado con las últimas palabras de Nanami, preparándose para la verdadera pelea, mientras Mekamaru le dice a Miwa que no tenía sentido que fuera, y todo era una excepción al tener un 99% de chance de sobrevivir, haciéndola llorar al pensar que era una inútil, pero hizo lo mismo con todos los de Kyoto, ya que Shibuya era demasiado para ellos, diciendo que el único débil era él por no seguir el camino incorrecto hasta el final, diciendo que amaba a alguien y que era lo único importante en su mundo, pero de pronto ella no quería que él la protegiera, diciéndole un último adiós y que quería que fuera feliz, ya que así su deseo se habría cumplido, desapareciendo para siempre, mientras todos oían y el combate sigue con aplausos, mandando a Itadori, quien era inmune y sus golpes muy efectivos, mandándolo al sótano, atacándolo con su clon en un combate muy movido, sacando sus bichos, pensando que el espíritu de todo estaba sano, pero el de Itadori no debía estar a más del 10%, mientras el suyo tenía por ahí un 40%, de cuando Itadori destruyó su copia y la resonancia de Nobara, atacándolos con un tren pensando en acabar con todo por su ritual, quien lo salva, pero
pero se separan, saliendo en lo que convierte gente en armas esquivando su golpe y cambiando de lugar antes de ser tocado, y yéndose el ascensor reuniéndose con Itadori, dándole una roca que Lan, diciendo que si estaba feliz con ese nivel no podrían ser hermanos y se estaba quedando atrás, cambiando de lugar con la roca, imbuida con energía maldita para performar a máximo nivel, pensando en Sueshi metiéndole un destello negro que no surte efecto, y lo que iba a ocurrir ahora sería un choque entre tres seres a punto de sacar su 120%, atacando omnidireccionalmente para evitar el cambio de lugar, gritándole a Itadori que lo de todo, ya que este sería su último enfrentamiento, ignorando a todo que los cambia de lugar, agarrándolo para que Itadori le meta un ostión, pero se separa y evitan sus golpes, rodando y corriendo mientras su cuerpo peleaba, invocando a muchas almas en un isómero polianímico, diferente a los comunes, aplaudiendo para acercarlo a Itadori, deduciendo que dividió su fuerza en una relación de 8-2, así que envía el cuerpo real con Itadori para facilitarle, mientras él peleaba contra el coso, que le mete un ostión al subestimarlo y lo manda a la muy lejos, lanzando un frisbee que esquiva pero desplaza y acaba con el de un ostión, teniendo mucho poder pero poca defensa y besando su amuleto, mientras Mahito logró separarlos e invoca a muchos gusanos que van por Itadori, y lo atacan en el aire destruyendo todo a su paso, agarrando un cartel con el que acaba con uno y baja con el resto, acercándose a Mahito quien lo agarra, y avienta yendo tras él, quien se había reunido con todo, pensando que la extensión de dominio sería su única oportunidad, aunque si entraba Sukuna moriría, e Itadori ya había entrado una vez al dominio, pensando en hacer como Gojo y expandir su dominio por 0,2 segundos, así que todo extendió el dominio simple que le enseñó Yuki, mientras Itadori se acerca para padreárselo, pero Mahito había activado su técnica mucho antes, habiendo alcanzado la iluminación para realizar esto, al lograr el destello negro hablando con Sukuna, quien tenía un plan B diciendo que acabaría con él antes de que cambiaran, empezando a mutar la mano de todo, que se arranca y peta con muchos huesos, acercándose sabiendo que por la extensión de dominio no podía usar su ritual, aunque igual le mete un destello negro que cubre con energía maldita, pensando que había ganado al recuperar el ritual y no tener la mano para aplaudir, pero su collar de Itadori Takada cae al piso, invocando a su esquizo quien lo ayudaría en esta dura pelea, metiéndole un ostión performando a máximo nivel, peleando a ambos al tiempo, metiéndole tremendo combo, usando su propia mano para aplaudir, cambiando con Itadori que les zampa un dejando su mano en la mala a pesar de que fuera solo un momento y cayendo, pero Mahito había encontrado la esencia de su espíritu, usando la mutación pasiva en sí mismo, diferente a sus otras transformaciones, ya que esta era su forma real, estando en un nivel muy superior al de antes, aunque Itadori no se deja sorprender, metiéndole un ostión pero su cuerpo era incluso más duro que el de Choso, y saca una cuchilla al atacarlo, acercándose con tremendo combo, comprendiendo que había ascendido, pero esquiva su ataque y ataca con una ráfaga de puños sin efecto, y siendo contraatacado y agarrado contra el piso enterrado, pensando que la única manera sería performar a máximo nivel con un destello negro, pero su cuerpo dejaba de responder, al tiempo que Mahito colapsa por el destello negro de Itadori, estando ambos en perfectas condiciones, atacando con agua y liberándose, preparándose para darle un ostión, teniendo miedo de este, por lo que se lanza y sus golpes chocan, quitando su armadura para deslizar el golpe y trata de darle con el otro brazo, pero la energía de Itadori iba desfasada, lo que le permite preparar otro ostión que bloquearía con el chuzo, en lo que todo dice que los brazos eran solo un adorno y aplaude, distrayéndolo ya que no cambiaron de lugar al inutilizar su ritual, permitiéndole a Itadori meterle tremendo de destello negro, quedando sin humanos modificados. Itadori admite que era igual a él, jurando acabar con él sin importar cuántas veces reencarne, y acabaría con cuantas maldiciones hiciera falta, ya que ese era su papel como hechicero, haciéndolo huir en un campo nevado, siguiéndolo con lobos como conejo, petándole una pata, siendo el líder de la manada y haciéndolo gritar desesperado y zampándole un ostión hasta que llega Geto, mostrándonos a Panda que buscaba a Kusakabe, a quien encuentra enterrado, a quien le dice que se suponía que Itadori debía tener al Sukuna bajo control, pero ahora que Gojo no estaba, Itadori no tendría su protección, y él estaba a favor de su ejecución, pasando a Mei Mei y Wiwi que estaban mimiendo hasta que la llaman, diciendo que llegó rápidamente a Kuala Lumpur por la técnica de Wiwi, aconsejando abandonar toda economía japonesa, revelando que quien la llamó era un informante, mientras Choso sigue con sus recuerdos de Itadori, dudando de quién era cada quien, pasando a Geto, a quien le pide que devuelva a Gojo, diciendo que en la era Edo los peces gato se ligaron con los temblores, ligando esto a la existencia de un pez gato gigante que se come Itadori, pero era solo una ilusión, diciendo que tenía muchas maldiciones poderosas, así que daba igual si descifraban alguna, otra tendría un poder similar y una técnica diferente, esquivando el pez gato pero siendo alejado por 100 pies que lo meten al falso hoyo, diciendo que si el Geto original no hubiera debido sus maldiciones en Kyoto y Tokio se habría padreado a Yuta, diciendo que debía felicitarse a sí mismo ya que el recipiente de Sukuna era muy resistente, y esquiva un ataque de Mahito absorbiéndolo, preguntándole a Itadori si conocía las brujerías de máximo poder, únicamente superadas por los dominios, y el suyo se llamaba el espiral Uzumaki, que reunía todas las maldiciones para lanzar una gran masa de poder maldito, siendo un gran hechizo con un gran costo, pensando que solo servía para sacarle provecho a maldiciones débiles, pero al usar maldiciones superiores a segundo grado podía extraer sus técnicas rituales, dándose cuenta de que ahí estaban los estudiantes de Kyoto, que preparan un ataque a distancia pero no eran capaces de darle, pensando que las armas normales debían ser más usadas contra hechiceros, y Miwa piensa que empezó con la espada para ser útil a su madre y no quería morir, acercándose con el nuevo estilo de sombras y metiendo un espadazo que es agarrado y roto, invocando el espiral Uzumaki con Mahito, pero es detenido por Kusakabe y Utahime, en lo que llega Panda con Itadori, reconociendo que era el cuerpo de Geto, pero no era él realmente, en lo que también llega Choso, sabiendo que era hijo de 3 padres, su madre, el espíritu y el hombre que experimentó con ella, Norito Shikamo, un antepasado y la oveja negra
la del clan Kamo, además de tener una magia de barreras muy poderosa y el cambio de cuerpo, así que Choso se enoja de que lo quisiera obligar a matar a su hermano Itadori, diciendo que su ritual le permitía saber cuando le pasaba algo a sus hermanos como aquella vez, sintiendo lo mismo luchar contra Itadori por lo que era su hermano de sangre, así que daría todo de sí para cumplir su rol de hermano mayor, utilizando la manipulación sanguínea con poder, seguido de un corte que eleva la tierra que hace estallar, yendo a atacar a Geto, que vuela con una mantarraya e invoca un coso que corta, aprovechando para hacer una lluvia de sangre que Geto evade para pelear cuerpo a cuerpo, pero este vuelve a disparar y deflecta su tiro. En un combate cuerpo a cuerpo, Geto era muy superior y ninguna de sus técnicas funcionaba, y aunque estuviera exhausto, arriesga la vida por su hermano menor, y aunque Itadori no sabía nada del tema, aprovecharían la confusión para ir a atacar todos, pero Uraume los congela, aunque no podía acabar con ellos al necesitar mensajeros y se regenera con rituales inversos, y amenaza a Choso, que es salvado por Itadori, a quien le pide que le diga a Onichan. ¡Suéltanme! Pero ninguno de ellos estaba a la altura, así que debían ganarle tiempo a Utahime, pero son congelados y atacados con carámbanos, siendo salvados por Yuki Tsukumo, que le pregunta por su tipo de mujer, además de preguntarle por la conversación que habían tenido sobre cómo acabar con los espíritus malditos, y cualquier método requeriría la evolución de la humanidad eliminando el poder maldito, pero Geto pensaba en optimizarlo, ya que el primer plan estaba maluco después de la muerte de Toji, y su plan de optimización era complicado, ya que fuera de Japón se generaban muy pocos espíritus malditos y hechiceros, además de necesitar las barreras de Tengen, que generaría un monopolio de energía maldita en Japón, así que los demás países no se quedarían quietos. Pero el objetivo de este man no era ese, sino extraer todas las posibilidades del ser humano, y lo que quería crear era por primera vez algo que escapara de su potencial, ya que por fin había absorbido la técnica de Maito, activando la mutación pasiva en un amplio rango, usando barreras para activarlo de manera remota, agradeciéndole a Itadori, ya que las técnicas de los espíritus dejaban de desarrollarse al ser absorbidos, así que fue gracias a él que Maito creció tanto, siendo capaz de activarlo a distancia porque había marcado personas con antelación, siendo una de estas la hermana de Fushiguro, y en general gente que había entrado en contacto con algún objeto maldito como Itadori, o gente modificada para ser hechiceros artificialmente como Junpei, para sacar su poder al deshacer el sello, despertando a quienes cayeron en coma en su día, haciendo una supervivencia del más apto, forzando la evolución soltando a miles de personas como Itadori, pero con intenciones malvadas, teniendo planes para asegurar esta guerra, pero Uraume se desploma, ya que aunque se regeneró, la sangre de Choso era como un veneno, liberando a todos los congelados, diciendo que los objetos malditos eran partes de hechiceros y maldiciones con quienes hizo algún pacto en 1000 años, invocando una vorágine de espíritus malditos a gran escala, despidiéndose con el Gokumonkyo, diciéndole a Sukuna que la cúspide de la hechicería volvería como en el periodo Heian, mostrando cómo eran las noticias durante el incidente, y al tratarse de hechicería no se mostraba todo, generando una gran confusión, pero los hechiceros sabían que liberaron casi 10 millones de maldiciones y debían evacuar el área metropolitana de Tokio, y concentrar tantos hechiceros ahí generaría un desequilibrio en el resto del país, por lo que debían hacer pública la existencia de espíritus malditos, centrando su mito en Tokio para que la mayoría se generaran ahí, mostrando cómo se veía desde otros puntos, además de expandir barreras antiguas para evitar mayores daños, pasando a como una chica robaba comida hasta que la llamó un espíritu para comérsela, pero siendo salvada por Yuta y estampada por aparentemente Rika, mientras Yuki piensa en dejar avanzar la situación ya que no estaba del lado de la academia, pero para compensar esto llevaría a todos a un lugar seguro y enfrentaría su destino con Tengen, preguntándole a Yuta qué haría, mientras vemos cómo a Yuta se le impone un pacto para ejecutar a Itadori, ya que por su culpa Inumaki perdió el brazo, dejando un comunicado oficial de los altos mandos, la confirmación de vida de Geto y su ejecución, la declaración de Gojo como cómplice de autor del incidente, la pena de muerte de Yaga por instigar a Gojo y Geto, y la retoma en la ejecución de Itadori y declaración de Yuta como su ejecutor, viendo como Itadori amanece en un puente y aplaude llamando a muchos espíritus malditos. Así acaba el arco del incidente de Shibuya. Ya está confirmada su tercera temporada para 2025, una larga espera, pero si quieres iniciar con el manga, el anime se acaba en el 138 para que puedas iniciar desde ahí. Síguenos en otras redes sociales para estar al tanto de cosas y checa los otros resúmenes de animes que te puedan interesar.